¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Leyendo por ahí las noticias, encontré algo que dice que un nuevo centro de datos que se está construyendo en Heidelberg será la estructura impresa en 3D más grande de Europa. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y qué es esto de la construcción 3D? Acá en Chile se usa, se hace, es más barata. ¿Por qué en Alemania se piensa hacer este edificio más grande de Europa hecho con impresora 3D? ¿Qué tipo de materiales se pueden usar? ¿Se podrá considerar como la construcción del futuro? ¿En realidad puede ser que sea más barato o no es así? Conversamos del tema con Felipe Sepúlveda, arquitecto de la Universidad del Desarrollo y director del Magíster en Arquitectura UDD. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola, buen día Miriam. Un gusto estar acá y poder compartir y conversar contigo respecto de este tema que me resulta tremendamente fascinante también. Oye, o sea, es innegable porque es algo que, a ver, a uno aparecieron estas impresoras 3D y uno pensó que ya era una cosa maravillosa. Esto, por ejemplo, hacer prótesis, de repente le faltó la tapita de algo, usted va y la manda a hacer, o el perno de no sé qué. Y uno dice, ¿cómo? Hacen cuestiones de plástico o hacen cuestiones no sé, en cartón. Esa es la idea que en general tiene uno, ser humano de a pie, que no tiene idea del tema. Entonces, más todavía sorprendente es el tema de la construcción en 3D. Cuéntanos un poco de qué se trata esta revolucionaria tecnología. Sí, bueno, de hecho yo creo que ahí hay algo bien importante que quizás es bueno esclarecerlo. Esta tecnología ya lleva un buen tiempo desarrollándose como tal. Es la impresión 3D parte desde hace bastante tiempo. De hecho, en los 80 venían las primeras pruebas y experimentaciones de parte de comunidades japonesas, de científicos, particularmente vinculados en la industria del diseño industrial, ¿no? O sea, era un poco esa la escala de producto. Esto siguió evolucionando y terminó por masificarse, yo diría que probablemente hace unos 15, 20 años que esto ya se volvió de partida el término, ¿no? El término empezó a familiarizarse culturalmente, esta idea de que las cosas se pueden ya imprimir tridimensionalmente, un poco salir de la idea de solo la impresión asociada al papel y ahora a la construcción de objetos tridimensionales. Eso sí estuvo por mucho tiempo desarrollándose, yo diría, bajo la disciplina del diseño industrial o en esa escala de objetos, ¿no? Eh, y desde ahí es de donde no solo surge, sino que también termina por masificarse. Eh, Aparecen las impresoras 3D como primero como un recurso, claro, un poco más bien de exclusivo uso, ¿no es cierto?, para cierto tipo de industrias, para cierto tipo de aplicaciones. Y rápidamente esto fue escalando y masificándose para llegar a una escala de uso doméstico incluso. Eh, Claro, y de alguna forma esa tecnología como tal, su evolución natural apuntaba siempre a, bueno, cómo esto puede seguir escalándose ya no solo a nivel transversal, sino a nivel de la magnitud, ¿no es cierto?, de la maquinaria detrás para efectivamente pasar no solo de la escala del objeto, sino a la escala de los edificios, ¿no es cierto?, de las estructuras más grandes. Y veremos también cómo esto sigue evolucionando más adelante, ¿no? Eh, y eso ya se empezó a dar, yo diría que con mayor fuerza hace unos 10 años, 15 años quizás, en países como China, en Estados Unidos, que fueron bastante pioneros en ver el potencial que tenía esta tecnología de impresión 3D para ser aplicada en edificios, ¿no? A la escala de la arquitectura, para la construcción de estructuras de mayor escala. Eh, Eso partió desde ya hace un tiempo y bueno, ahora vemos que proyectos como este edificio que se está construyendo en Alemania, ¿no es cierto?, están cada vez empujando un poco más la frontera para construcciones de mayor envergadura, de mayor tamaño, y estamos un poco en un escenario bien promisorio en ese sentido. Oye, a ver, yo quiero que partamos de cero. En la clase uno, realmente en la clase uno, cuéntame, a ver, cuando uno piensa en impresora común y silvestre, ¿no es cierto? La que te imprime el papel en la oficina, el documento, etcétera. También ya nos acostumbramos un poco a ver
el uso, por ejemplo, en la publicidad, en algunos tipos de elementos pequeños, donde se le pone a la máquina que imprime, digamos, realmente, la materialidad que se necesita. Pero ¿cómo lo hacen con el hormigón armado? Porque hasta donde yo he visto, por lo menos yo no sé en los avances en la tecnología acá en Chile, pero lo que se ha visto acá, lo último, son estos bloques que ya vienen hechos y que te pueden armar una casa, no sé, en unos muy pocos días y a lo mejor, a veces en horas, ¿no? Y lo que más demora en realidad son las terminaciones, pero a lo mejor en 1 o 2 meses, no sé cuántos días, tú me dirás si estoy loca o no, la cuestión está lista. Entonces, cuéntame un poco cómo es esta maquinaria. Mm, ¿Existe mm, acá? ¿Se usa no solamente mm. en forma industrial, sino que en gran escala, sino que ahora, y ya quiero que entremos después a eso, a que tiene un diseño especial? Sí, sí. Claro, mira, ahí yo creo que lo importante también es partir por aclarar la impresión 3D, sobre todo en escala de arquitectura, a un nivel mayor, ¿no es cierto? Trabaja con mezclas cementicias. Son mezclas que, como el hormigón, derivados de ahí también se hacen mezclas con distintos áreos y distintos materiales también que permiten manejar y de alguna manera agilizar también los procesos de secado, de fragüe de las mezclas, ¿no es cierto? Que son necesarios también para poder controlar la deposición del material, ¿no? Cuando uno ve en las impresoras 3D, efectivamente ese material necesita ir secándose porque la capa inferior tiene que estar lo suficientemente seca para recibir la que viene a continuación, etcétera. Entonces, todo ese trabajo ha sido como bastante estudiado en términos químicos respecto de las composiciones de estos morteros, ¿no? Que creo que lo más correcto es llamarlo así, ¿no? Más que los hormigones, estos son una suerte de morteros que trabajan con mezclas de áreas de distintos gramajes, con distintas porosidades, ¿no es cierto? Eh, y también reciben un cierto porcentaje de polímeros, ¿no? Y de otros agentes que permiten manejar un poco la composición química de la mezcla para que efectivamente vaya fraguando, vaya endureciendo en tiempos controlados, etc. Eso de alguna manera, claro, es lo que permite que esta mezcla, que es una suerte de masa viscosa, que es líquida pero con una cierta viscosidad que permite ser manipulable, ¿no es cierto? Permite efectivamente poder ser inyectada a través de estas mangueras, ¿no? Y que es básicamente como se haría una torta de merengue, básicamente, Oye, ¿no? perdona, Eh, perdona, perdona, perdona. Quiero hacer ahí sí, sí, sí. un paréntesis. ¿Esto se transmite a un molde, a una casa directamente donde le han hecho los moldes y le meten esta mezcla vía un camión que llega con una manguerita? ¿Y cómo es la máquina realmente? ¿Es Claro. un tremendo armatoste? ¿Necesitas un gran espacio donde se arme? Claro, ahí yo creo que esa es la gran diferencia que hay respecto de la tecnología de impresión 3D a nivel del trabajo con estas mezclas de hormigones o morteros, cementicios, es que a diferencia de esa tecnología, por ejemplo, los prefabricados, ¿no es cierto?, lo que tú los mencionabas, de alguna manera lo que hacen es que trabajan con un bloque, ¿no es cierto?, que tiene una preforma determinada y que tiene que calcularse y dimensionarse, y eso de alguna manera restringe o condiciona mucho el tipo de diseño, el tipo de construcción que uno quisiera desarrollar. La gran virtud que tiene el trabajo con impresión 3D es que es un trabajo que se desarrolla in situ, ¿no es cierto?, que es un trabajo que permite un nuevo lenguaje formal. Hay mayor libertad también, ¿no es cierto?, en el tipo de geometrías con las cuales se trabaja. Y por otro lado, y una de las grandes virtudes, ¿no es cierto?, es que prescinde de la necesidad de moldajes. Esto se construye, se fabrica directamente in situ, ¿no es cierto? Pensemos básicamente como una impresora, obviamente llegando a una escala mayor para efectos de la construcción de edificios, pero básicamente una suerte de grúa o de arco, ¿no es cierto?, que permite con un cabezal, esto se permite ir moviendo, ¿no es cierto?, con ciertas coordenadas, y la deposición del material se desarrolla por inyección, ¿cierto?, a través de mangas, ¿no es cierto?, mangueras,
y esto permite que ese material se vaya depositando por capas. Entonces, Y es que se vaya básicamente depositando donde tú quieres que vaya. donde tú determinas. Exacto, Claro, donde está exacto, predeterminado en buenas cuentas, ¿no es cierto? Pero, exacto. ¿y cómo hacen para que el material no se desparrame? Ahí viene justamente esto que te comentaba antes respecto de manejar muy bien los tiempos de fraguado y de endurecimiento de esa mezcla, ¿no? La viscosidad del material está muy estudiada para que, obviamente, respecto de, primero evaluando las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, del lugar, la temporada en la cual se va a operar, porque eso obviamente afecta también el tiempo de secado de las mezclas. Es muy distinto pensar en cómo se construye o qué tipo de mezcla se usaría para un clima cálido, ¿no es cierto? En el caso local podríamos pensar en el norte, o para una localidad más bien al sur, ¿no es cierto?, en donde hay mayores fríos, hay mayor humedad. Todo eso se tiene que manejar y se controla respecto de la dosificación con la cual se determina el tipo de mezcla a usar. Y eso tiene que de alguna manera coordinarse para que la mezcla tenga la suficiente dureza para mantenerse en pie, ¿no es cierto? Y mantener la posición en la cual la máquina la va depositando, pero al mismo tiempo la suficiente liquidez, ¿no es cierto?, para que esto permita cierta maleabilidad y pueda efectivamente inyectarse a través de estas mangueras. Entonces, está justo ahí en una dosis de viscosidad muy medida, muy calculada. Y eso permite que la deposición sea a través de capa y siempre al aire libre, ¿no? Sí, Sí, prescindiendo de moldaje. llama la atención este edificio del que estábamos hablando, el que fue que yo encontré por ahí que estaban haciendo, y es la forma, ¿no? Porque tiene una forma que es como sinuosa, por fuera por lo Sí, menos se ve así, como que fuera los pliegues de una cortina, no sé, ¿no? sí, Una cosa rara. Claro, ahora que tú me lo explicas cómo se hace, entiendo perfectamente bien el tema de la forma y por qué le ponen polímeros entre medio para lograr seguramente que sea un poco más, no sé si maleable es la palabra, porque después exacto. no, la idea es que después sea una construcción sólida, ¿no es cierto? Sí, Oye, sí. Perdón, que hay un punto importante también, porque ¿sí? respecto de la forma, no es poco usual ver que, por un lado, ¿no es cierto?, la deposición de este material genera como una cierta estética en lo que uno ve como en estos edificios impresos en 3D, ¿no? Hay como una cierta estética que uno alcanza a leer las capas de sedimentación de este material, ¿no es cierto? Y por otro lado, la forma, ¿no es cierto?, estas sinuosidades, yo te diría que tienen dos funciones. Por una parte es porque efectivamente permite esa libertad formal, la máquina permite esos movimientos, pero por otro lado también porque la curvatura genera mayor resistencia pensando en elementos autoportantes, ¿no? Es como si nosotros tomáramos una hoja plana y la ponemos de pie, se nos va a caer, pero si tuviera una curvatura dibujada probablemente se mantiene y se sustenta mejor el pie. Entonces también hay una relación geométrica formal respecto de lo que permite la máquina, pero también para favorecer esa integridad estructural también de la pieza que queda finalmente construida. Claro que sí, siempre se ha dicho, por lo menos yo había escuchado por ahí, que estas paredes divisorias de las casas, por ejemplo, si fueran con forma o con ángulos, ¿no? Serían mucho más resistentes que solamente verticales, ¿no? Exacto. Absolutamente verticales. Oye, cuéntame, a ver, yo encuentro maravilloso, todo espectacular, pero lo que tú me estás explicando es que en buenas cuentas, por sobre lo que yo voy a construir, hay que poner una especie de arco que se va moviendo según lo que la computadora le va diciendo, muévase para allá, muévase para acá, eche tanto material aquí, tanto material allá. O sea, es una tremenda construcción sobre lo que vas a construir, ¿no es cierto? Eh, Claro. Más allá del tema de la tecnología mismo, ¿lo hace práctico? Eh, Allá de la esa es innovación, obviamente. sí, 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 sí. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta porque, a ver, yo no lo diría, no lo sentenciaría como es más práctico o no es más práctico, pero creo que estamos avanzando justamente en que esta tecnología, mientras más masificación alcancen, ¿no es cierto?
también eso permite, de alguna manera, es como con toda tecnología, ¿no? Permite igualmente hacer procesos de revisión y de optimización también de los recursos que necesita una operación de impresión 3D. Y eso también moviliza las competencias y aparecen operadores, ¿no es cierto?, locales, versiones híbridas, versiones más económicas. Entonces, creo que estamos cada vez con más fuerza avanzando un poco hacia esa frontera, pero sin duda que hay cierto beneficio y hay un cierto costo y beneficio también asociado al uso de esta tecnología. Principalmente es que uno, en el minuto en que uno plantea una construcción de este calibre usando esta tecnología, básicamente uno prescinde de los jornales, ¿no? De la construcción, de los maestros. Hay un cierto, obviamente hay un cierto costo asociado respecto de eso, ¿no? Hay a pérdidas de trabajo, pero también hay un cierto beneficio en términos de la optimización, de la rapidez de construcción, pensando en que quizás también es apropiado ver, bueno, cuándo es necesario y cuándo es relevante y apropiado hacer uso de estas tecnologías, ¿no? Eh, Desde ahí, claro, obviamente el operario que se necesita es más bien un supervisor que controle cómo está funcionando la máquina, ¿cierto? Pero no son cuadrillas de trabajadores, obviamente hay manejo de recursos a nivel del trabajo en obra, ¿no es cierto? Lo mismo que pasaba con la no necesidad de andamios o moldajes. Todo eso, efectivamente, una construcción en hormigón hoy día funciona con estos moldajes que por lo general luego terminan siendo basura, ¿no es cierto? Son residuos que quedan de la obra. Esta tecnología es muy limpia, no genera residuos, sí demanda una operación de premontaje de esta maquinaria que es importante, pero es solo una vez, ¿no? Y luego es control de operación. Entonces, claro, yo diría que todavía hay una lectura muy fina que hacer respecto de el beneficio directo, ¿no? que puede tener esto. Pero pienso también, por ejemplo, cómo esto está abriendo la discusión hacia nuevos escenarios. Incluso hay oficinas de arquitectura y de ingeniería asociadas a grandes instituciones como la NASA, ¿no es cierto?, que están haciendo justamente exploración para generar construcciones lunares que permitan sentar bases para hacer misiones a Marte a futuro, y la tecnología que están trabajando es justamente la deposición, la manufactura aditiva, ¿no? Con impresiones 3D, pensando en que, claro, de construir en la Luna, probablemente es más factible operar con robots que con personas, ¿no? Oye, a mí me gustaría ir desmenuzando un poquito lo que tú dijiste ahí, como bien a la pasada, pero que lo dijiste muy rápidamente. Por una parte, digamos que esta tecnología abarataría costos a grandes rasgos o no, porque se está diciendo que de repente sí abarata costos porque no hay jornal, como dices tú, porque no hay mucha pérdida, porque hay Claro, una serie de productos que no se van a usar, como por ejemplo exacto. las enferraduras, los moldajes, esas maderas que después no sirven para nada porque vienen sucias con cemento, ¿no? Mm, Eh, mm. ¿Reduce costo? ¿Abarata en realidad? Yo creo que lo hace en la medida de que hay que haya una cierta escala de operación. Creo que, por ejemplo, en proyectos como el edificio que se está desarrollando ahora en Alemania, sin duda, yo creo que sí. Por la escala, bueno, es uno de los primeros edificios de esas magnitudes, ¿no? Porque también esa escala, hoy día, pensando en los métodos de construcción tradicionales, con cuadrillas, ¿no es cierto?, con mano de obra humana en el fondo, eh, claro, obviamente una operación mayor hace que todos los costos se escalen, ¿no es cierto?, a la magnitud de cada proyecto. Desde ahí creo que esta tecnología funciona y tiene un futuro muy promisorio y se está empujando sobre todo desde las escalas de proyectos que así lo permiten, ¿no? Edificios institucionales, edificios públicos. Creo que también pensar en cómo esto pasa a ser o pasa a permitir un diseño más personalizado, más doméstico. Creo que todavía estamos lejos de que esa tecnología todavía alcance como esa costo-eficiencia para una escala de proyecto tan acotado como podría ser quizás una vivienda. Ahora, dicho eso, hay que ponerlo también en contexto.
siempre pensando en que una vivienda sea una vivienda unifamiliar, ¿no es cierto? Distinto, por ejemplo, el caso chino, en donde ellos sí han masificado la construcción de viviendas en serie para viviendas sociales, ¿no es cierto? Y finalmente lo que se hace es que montan industrias que permiten imprimir, ¿no es cierto?, tipologías de vivienda y que luego esas viviendas pasan a ser prefabricadas, ¿no es cierto?, y se llevan a distintos lugares. Si la construcción es así de masiva, yo creo que efectivamente se alcanza una buena relación de costo y beneficio. Eh, pero, pero creo que todavía estamos distantes a poder llevar esa tecnología a una escala mucho más personalizada, más doméstica, más unifamiliar. Sí, sobre todo en este momento en que estamos, bueno, en todo el mundo, no solamente acá en Chile, en todo el mundo estamos con el drama de la pospandemia en el que, y con una economía recesiva en el que se está pensando, y acá ha pasado ya no pensando solamente, sino que muchas constructoras, por ejemplo, se han ido a la quiebra y por lo tanto la falta de trabajo sería muy visible, ¿no es cierto? Sobre todo que Mm, la construcción, tanto los ministerios de vivienda como de obras públicas son los que más trabajo dan, ¿no es cierto? claro. Claro, pensando en ese escenario local, yo creo que el vínculo de la tecnología y las oportunidades que ello genera siempre nos lleva a una arena sensible respecto de la promoción de puestos laborales, ¿no es cierto? Pero creo que también hay que ser optimista en que creo que justamente el uso de esta tecnología de alguna manera hace que, o permite en el fondo poder capacitar también en nuevos conocimientos, ¿no es cierto? Entrega y posiciona de alguna manera también a los operarios, los desafía, ¿no es cierto?, a que también puedan ellos seguir en el fondo desarrollándose en nuevos ámbitos dentro de la construcción. Eh, Creo que también esto como está hoy día desarrollándose en el primer mundo, claro, nosotros estamos de alguna manera también viendo de qué forma esto puede adaptarse a la realidad local. Y la realidad local es muy particular, desde lo social, desde lo cultural, ¿no es cierto? Desde el trabajo, claro, las constructoras tienen una cierta estructura laboral, ¿no es cierto? Eh, que es muy distinta también a la cultura laboral puedan tener países como Alemania, como China. Entonces O a lo son mejor, muchos los factores. o a Ujú. lo mejor, Sí, como sí, dices tú, para casos puntuales, ¿no es cierto? Aquellos edificios a lo mejor exacto. que quieren ser algún día transformarse en patrimonio, por ejemplo. Exacto, exacto. Yo creo que ahí hay un potencial y hay que ser muy, eh, eh, claro, muy críticos también de ver cómo se implementan estas tecnologías, porque bueno, y no solo desde lo social cultural, también nosotros tenemos, y quizá eso probablemente ha sido un poco lo que ha mantenido cierta distancia con la incorporación, por ejemplo, de la tecnología de impresión 3D en edificios en el contexto chileno, es que también nosotros acá tenemos una condición sísmica no menor eh, y una norma sísmica muy potente, muy importante, Bueno, eso te iba a que preguntar justamente por se, el tipo de materialidad. ¿Qué se usaría aquí en Chile? Y la segunda pregunta, obvio, en Chile ya tenemos esa tecnología. ¿Se ha hecho, aunque sea un murito divisorio, digamos, algo con esta tecnología? sí, ¿Sí? sí, es más incipiente, pero estamos Ya. avanzando, de hecho, en eso. Eh, sí, ha habido, a ver, yo diría que desde tanto, y particularmente quizás desde la academia, ¿no es cierto? Se han abierto distintas líneas de exploración y de profundización respecto del potencial que tienen estas tecnologías en el contexto local. Eh, Hay una arquitecta, Verónica Arcos, que ha estado trabajando ahora en el último tiempo también muy fuertemente en esta línea y que tiene un libro que acaba de editar la edición ARQ de la Universidad Católica respecto de procesos de manufactura aditiva. Y ella sí está también muy vinculada en esto, explorando también la relación que existe entre estos materiales y su forma, ¿no es cierto? Un poco lo que hablábamos delante respecto de la geometría también es un indicador o es una manera de poder facilitar la integridad estructural. Y desde ahí, claro, eso quizás nos hace prescindir de la necesidad de la enfierradura dentro de la mezcla, ¿no? Que ese es el gran pero, ¿no?, que tiene
el uso de esta tecnología a nivel local. O sea, nosotros, las construcciones con hormigón necesitan la enferradura, no solo por un tema de resistencia a las cargas estáticas, sino también por las cargas dinámicas, De los ¿no? Porque tenemos movimientos. movimientos sísmicos, Claro, exacto. claro. Eh, pero en ese sentido también, y esto que se ha empezado a abrir, que es un poco la línea que tiene de exploración Verónica, y bueno, y hay otros varios académicos también, distintas casas académicas en las que estamos tratando de profundizar también un poco en esos temas, es que efectivamente la geometría, la figura que se termina por dibujar en esta impresión en 3D, de alguna manera también aporta a la integridad estructural. Eh, se está trabajando, se está revisando, obviamente la mezcla, ¿no es cierto?, del tipo el tipo de mortero, ¿no es cierto?, la dosificación, La se ha estado fórmula, digamos. trabajando, claro, o sea, La fórmula. ¿Mm? la fórmula es algo que tiene que también revisarse y que es muy distinta a cómo opera acá, cómo pueda estar operando también en Alemania, ¿no es cierto? Son muchos los factores, eh, pero ese ha sido, yo te diría que la gran piedra de tope, o el gran desafío que tenemos por delante en la integración y aplicación de estas tecnologías a nivel local es justamente el tema sísmico. Es una de las es una de las grandes fronteras que tenemos que sortear y desde ahí también ver cómo esto puede evolucionar y permitir también que tenga un grado de desarrollo local, ¿no? Tú mencionabas delante que hay una reducción, por ejemplo, sustantiva en el tema de los residuos, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo tendría que hacer un poco más sostenible. Hay poco margen de error, ¿no es cierto? Con respecto de, no, es que, pucha, puse para allá, era 1 milímetro más allá el ladrillo, Ah, etcétera. También la velocidad es mucho más rápida la construcción en 3D. sí, sí, sin duda. Sí, la velocidad, la precisión, la limpieza de la operación, yo te diría que son las tres facultades más importantes, pero sobre todo la velocidad de construcción, ¿no? Y eso es porque básicamente la máquina no se cansa, ¿no? Claro. Puede estar funcionando de manera continua, siempre que uno pueda ir revisando, y bueno, de ahí en el fondo hay que siempre considerar que esto es un trabajo semiautónomo, eh, pero desde ahí esa autonomía operativa es la que sin duda agiliza que este proceso pueda ser continuo, pueda tener cierta agilidad, cierta velocidad, y que por lo tanto permita una reducción importante en los tiempos de construcción, pensando sobre todo en que, claro, por lo general la obra gruesa, ¿no es cierto?, es lo que más tiende como a demorar o que requiere de alguna manera como eh, una cierta velocidad y una cierta calidad de construcción en una cierta margen temporal acotado, ¿no? Oye, Ahí la tecnología de impresión 3D, claro, ayuda un poco a facilitar estas operaciones. Oye, y acá en Chile se ha pensado en la regulación sobre el tema, ya sea, no sé, pues, regulación de los países. Tú dices, bueno, aquí hay una legislación muy fuerte con el tema el tema sísmico, ¿no es cierto? Pero se ha regulado, se ha pensado que de aquí a muy pronto vamos a estar en condiciones de hacer alguna, aunque sea como te decía yo recién, un murito divisorio. Sí, sí, yo creo que eso, de hecho, eso ya está ocurriendo. Entiendo que ahí la Universidad del Biobío también ha sido bien, ha empujado mucho respecto de estos temas, ha generado ensayos técnicos, pruebas, testeos de resistencia, eh, y se ha llegado de alguna manera, claro, a construir ciertos prototipos, ¿no? Yo te diría que a nivel local, estamos todavía en esta etapa prototípica, pero creo que prontamente esto puede escalar a un nivel ya un poco más masivo. Eh, no sé si necesariamente por masivo, o sea, por este salto de escala, no creo que ocurra necesariamente por el tipo o la envergadura de construcción, sino más bien por la cantidad, ¿no? Por las unidades. De hecho, uno podría pensar en que esta es una muy buena vía, es una muy buena salida, ¿no es cierto?, para la gran deuda habitacional que existe en el país, ¿no es cierto?
y poder llegar rápidamente a consolidar estos números comprometidos respecto de las 75.000 viviendas, de cómo se van a fabricar, cómo se van a producir, ¿no es cierto?, para que esto tenga esa velocidad de urgencia en la cual estamos. Bueno, esta quizás también podría ser una de las maneras, ¿no es cierto?, de entrar un poco a ese problema. Y claro, desde ahí esa masificación yo creo que es bastante inminente, ¿no? Pero, ¿qué tan inminente, qué tan rápida puede ser el avance acá en esta tecnología para hacer, por ejemplo, como dices tú, una de las posibilidades que haga bajar la cantidad de mm. viviendas que se necesitan? Yo te diría que pienso en que por lo menos, entendiendo que estamos en una etapa prototípica, necesitamos pasar a una etapa de validación, ¿no? Esa etapa de validación, sin duda, claro, pensar en un margen menor a 3 4 años, creo que no me parecería realista. Y luego de eso, quizás pensar en que efectivamente entre un margen de entre los 4 o 5 años, poder quizás pensar en que efectivamente haya una implementación real. Obviamente esto siempre va aparejado no solo de la capacidad técnica y normativa y de los marcos regulatorios, sino también de la voluntad público-privada, ¿no? Para que estas tecnologías efectivamente alcancen ese grado de envergadura que se requiere, ¿no? En esto tendrán que asociarse privados, constructoras, ¿no es cierto?, con el Estado, con los ministerios, con la academia, sin duda, Seguro, seguro. y esperemos que podemos estar pensando en un margen de unos 4 o 5 años para que esto ya empiece a dar sus primeros frutos. Oye, qué bueno, muchas gracias Felipe por haber estado hoy día con nosotros. Nos aclaraste muchísimo el tema. Y lo más seguro, capaz que lo alcance a ver, fíjate, poblaciones, casas completas que estén ya construidas con este sistema que, por otro lado, me da la impresión de que va a ser muy poco popular, ¿no es cierto? Pero bueno, el avance, bueno, ya se verá, a lo mejor es más corto el tiempo de la construcción, pero también hay un trabajo previo que también es largo, ¿no? El trabajo del diseño, el trabajo Exacto. de hacer que este computador haga lo que uno quiere, ¿no es cierto? Ahí también a lo mejor habrá que capacitar personal, ir cambiando al personal de lugar, cambiarse de trabajo, digamos, de especialidad más bien, esa era la palabra. Sí, Muchas sí. gracias, Felipe, por haber estado hoy día con nosotros. Un placer, Miriam. Muchas gracias por el tiempo, por la conversación. Yo feliz de poder conversar contigo de estos temas. Buenísimo, porque te voy a pedir después que conversemos sobre la forma que tendríamos de achicar rápidamente, no solamente esperar de aquí a 3, 4, 5 años y a otras después unos 4 o 5 años más, sino que ponte tú, no sé, cómo achicar lo más rápidamente posible esta gran cantidad de Mm, casas que se están requiriendo, ¿no es cierto? A lo mejor con este otro sistema del prefabricado. Cuando uno piensa en prefabricado, piensa solo en madera. Y hay otras mm, fórmulas también que tengo entendido que hoy día se trabajan. Por lo menos yo he visto para acá, por mi barrio, de repente hay casas que eran de un piso y en un par de meses aparecieron de 2 y de 3 también. exacto, Muchas gracias. exacto. Conversamos hoy día con Felipe Sepúlveda, arquitecto de la Universidad del Desarrollo y director del Magíster en Arquitectura de la UDD. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro tan constructivo.